acidez de suelos y encalado. La bibliografía para el estudio de este tema será la separata editada por la Cátedra de Fertilidad de Suelos, cuyo autor es Omar Casanova, y se llama Acidez y encalado en suelos del Uruguay. Está disponible en AE. Por otro lado, como libro de consulta, tenemos un libro que se llama Soil Acidity and Liming, y está en inglés, pero puede ser muy útil como libro de consulta ya que es muy completo. En primer término se van a repasar algunos conceptos básicos que los estudiantes ya vieron en el curso de grafología, pero que los vamos a retomar para entender el tema acidez de suelos y encalado desde el punto de vista de la fertilidad de suelos. Los primeros conceptos estarán relacionados con la capacidad de intercambio catiónico, o SIC. Los coloides del suelo, que son la arcilla, la materia orgánica, los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio, están cargados eléctricamente. Estas cargas pueden ser permanentes o dependientes del pH. Las cargas permanentes son debidas a sustituciones isomórficas en minerales arcillosos, y la carga neta es negativa. Es así como tanto la caulinita como la ollita, esmectita, tienen carga neta negativa. Luego tenemos cargas dependientes del pH. Se deben a la disociación de hidrógenos de grupos funcionales de la materia orgánica, así como de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Eventualmente también en algún caso en los bordes de las arcillas. Un ejemplo. En este caso tenemos una partícula de materia orgánica con diversos grupos funcionales, ¿verdad? En los dos extremos tenemos un grupo carbono OH, que podría ser, por ejemplo, de alcoholes, y en el medio tenemos un grupo de carbono, oxígeno y OH, que es típico de los ácidos orgánicos. Cuando el pH es bajo, en todos los casos, esos grupos están compuestos por un oxígeno y un hidrógeno. En la medida que el pH aumenta, esos hidrógenos se van a disociar. Por ejemplo, podemos pensar que esos hidrógenos van a ser combinados con OH al aumentar el pH, ¿verdad? Hay una abundancia de oxidrilos y formarían agua. En ese caso nos encontramos con la situación de la derecha, en el cual cuando el pH es alto, esos grupos están disociados y en los lugares donde se perdió un protón aparece una carga negativa. Entonces tenemos como conclusión que a pH bajo estos compuestos no tienen carga eléctrica. Al subir el pH, estos compuestos tienen cargas negativas, por lo tanto aumenta la capacidad de intercambio catiónico, ya que en cada una de esas cargas negativas que aparece al subir el pH pueden ser atraídos los cationes que estén en la solución del suelo. Siguiendo con estos conceptos, tenemos que generalmente la carga neta es negativa, por lo que los coloides del suelo retienen cationes. La SIC, o capacidad de intercambio catiónico, es la cuantificación de la capacidad del suelo de retener cationes. O sea, qué cantidad de cationes, qué cantidad de cargas es capaz de retener ese suelo. Las posiciones de intercambio estarán ocupadas por bases como calcio, magnesio, potasio y sodio, o por lo que se llama fuentes de acidez, que son protones como tales, H+, aluminio, que tiene 3 cargas positivas, manganeso, que tiene 2 cargas positivas, y hierro, que tiene 3 cargas positivas en su estado oxidado. En Uruguay, la capacidad de intercambio catiónico se expresa como miliequivalentes cada 100 gramos de suelo o como centimoles carga por kilogramo de suelo. Estas dos medidas son equivalentes, o sea, si un suelo tiene una capacidad de intercambio catiónico de 10 miliequivalentes cada 100 gramos de suelo, también tendrá
10 centimoles carga por kilogramo. O sea, son dos formas de expresar lo mismo, pero la unidad es la misma. Continuando con la capacidad de intercambio catiónico, los suelos no ácidos tienen la mayor parte de las posiciones de intercambio ocupadas por bases. Cuanto más ácidos son los suelos, una mayor proporción de las proporciones de intercambio están ocupadas por hidrógeno y aluminio. En la gráfica lo que se ve es justamente lo que estaba expresado anteriormente. Tenemos el porcentaje de saturación de la capacidad de intercambio catiónico y por quién está ocupado en un suelo ácido. En la mayor parte sería el campo amarillo, en el cual quienes están ocupando las posiciones de intercambio van a ser aluminio e hidrógeno. Existe una importante proporción de calcio y muy minoritaria de magnesio, potasio y sodio. En el caso del suelo no ácido, en realidad, en ese caso son mayoritarias las bases, como decíamos anteriormente. La mayor parte de las posiciones de intercambio van a estar ocupadas por calcio. Habrá una importante proporción de magnesio y después menor de potasio y sodio. En este caso, el cuadro amarillo correspondiente a los cationes hidrógeno y aluminio es muy minoritario en comparación. Cuando se habla de acidez de suelos, se refiere a la concentración de hidrógenos o protones en la solución del suelo. Como corresponde a una medida de acidez, se mide como pH, que es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. La acidez del suelo está inversamente relacionada a la concentración de base. Ahí hay que tener cuidado porque como el pH es una medida relacionada negativamente con la concentración de protones, a menor pH, menos base. Porque el pH también está inversamente relacionado a la concentración de protones. El pH de los suelos varía generalmente de 4 a 9, o sea que nunca se llega en los suelos a pH extremos. Y en Uruguay la mayoría de los suelos son ligeramente ácidos, por lo tanto la gran mayoría de los suelos del Uruguay andan en el rango entre 5 y 7. Los suelos están buffereados contra los cambios de pH, o sea que justamente para mantener el pH, los suelos tienen mecanismos que hacen que frente a, por ejemplo, el agregado de una sustancia ácida o el agregado de una sustancia básica, no cambia rápidamente el pH del suelo, sino que ellos ofrecen resistencia. El poder buffer de los suelos para pH está generalmente relacionado al contenido de coloides, o sea, la capacidad de intercambio catiónico. Cuanto mayor es la capacidad de intercambio catiónico de un suelo, más difícil es cambiar su pH. ¿Cuáles son los orígenes de la acidez del suelo? Uno de los posibles orígenes es la lixiviación de base. O sea, esto se produce en periodos de tiempo sumamente largos, no es un proceso rápido, pero en la medida que la lluvia va percolando, el agua de la lluvia va percolando el suelo, va arrastrando consigo bases de las que están en la solución del suelo. Y por lo tanto, en el largo plazo, eso va a producir acidez. Respecto a ese proceso no tenemos ninguna medida de manejo para evitarlo, pero por otro lado tampoco es un proceso severo por lo que mencionábamos anteriormente. Otra posible causa de la acidez del suelo es la formación de ácidos solubles como el ácido carbónico y otros ácidos productos de la acción de microorganismos. Eso también influye en
en la acidez del suelo, pero no es un proceso que se lleve a transformaciones rápidas. Luego tenemos la liberación de hidrógeno por las raíces de las plantas al absorber bases. Las plantas, para mantener su equilibrio de carga, cuando absorben bases como el calcio o el magnesio, liberan protones. Por otra causa de la acidez de los suelos puede ser la disociación de hidrógeno por los coloides del suelo y la hidrólisis del aluminio durante la meteorización de alumosilicatos. Este último punto lo vamos a ver más en detalle. Ahora veremos la hidrólisis del aluminio. El aluminio más 3 tiene capacidad de hidrolizarse produciendo protones según la siguiente reacción. Tenemos en la primera reacción aluminio más 3 más agua, que al combinarse ese aluminio con el agua forma un hidróxido de aluminio que tiene una carga eléctrica positiva, dos cargas positivas, más un protón. O sea que de esa reacción se libera un protón. En la siguiente reacción tenemos que este hidróxido de aluminio con dos cargas positivas se continúa combinando con el agua para producir un hidróxido de aluminio AlOH2 con solo una carga positiva, liberando nuevamente un protón. En la siguiente reacción tenemos que este hidróxido de aluminio con una carga positiva se combina nuevamente con el agua y forma hidróxido de aluminio sin carga, porque es AlOH3, y libera nuevamente un hidrógeno. Y en la última reacción tenemos que este hidróxido de aluminio se puede combinar con el agua y formar un hidróxido de aluminio con carga negativa más y nuevamente libera un hidrógeno. Estas reacciones se producen si existen fuentes de OH en el suelo que neutralicen los hidrógenos liberados. ¿Qué es lo que pasa como consecuencia de este proceso? Cuando tenemos que no hay OHs en el suelo, quien predomina es el aluminio más 3. O sea que ese aluminio más 3 va a predominar en suelos con pH menores a 5. En la medida que tenemos suelos de menor acidez, van a predominar los hidróxidos de aluminio AlOH2+ y AlOH2 con una carga positiva, los cuales van a predominar en los suelos con pH 5 a 6. Por último, tenemos que la forma AlOH4 con carga negativa puede existir en suelos con pH mayor a 8, los cuales son muy minoritarios en las condiciones del Uruguay. Y otra cosa que debemos saber es que la hidrólisis del hierro es un proceso similar. ¿Qué pasa con el aluminio como catión intercambiado? En suelos ácidos, el aluminio es el catión predominante, como veíamos en la gráfica anteriormente. No solo es importante la cantidad absoluta de aluminio intercambiable, aluminio más 3, sino la proporción en el total del complejo de intercambio. O sea, qué proporción tiene el aluminio respecto a las bases o a otros cationes. El siguiente esquema muestra la solubilidad de las diferentes formas de aluminio de acuerdo al pH del suelo. Parece bastante complejo, pero no lo es tanto. Y lo que muestra es la actividad relativa de las diferentes formas de aluminio en relación al pH del suelo. Tenemos que cuando los pH son bajos, quien predomina es el aluminio más 3. En la medida que aumenta el pH, disminuye muy rápidamente el aluminio más 3
y empiezan a ser predominantes las otras formas que veíamos, como Al o H con dos cargas positivas, o AlH2 con una carga positiva. Y por último, cuando el pH es muy alto, empieza a predominar el Al o H4 con una carga negativa, como hablábamos anteriormente. La línea punteada lo que implica es realmente cuánto de aluminio está como en forma soluble en ese rango de pH. Y lo que vemos es que el aluminio está soluble en una proporción importante solamente a pH menores a 5,5. Polímeros de aluminio. Los hidróxidos de aluminio forman polímeros cargados positivamente que bloquean cargas negativas de los coloides. Los hidróxidos de aluminio que habíamos visto anteriormente en muchos casos tienen carga positiva. También tienen la propiedad de poder combinarse entre ellos formando polímeros, o sea, grandes moléculas, y esas moléculas grandes van a estar cargadas positivamente, bloqueando cargas negativas de los coloides. Sus cargas, o sea, las cargas de los hidróxidos de aluminio, son dependientes del pH. Si el pH aumenta, liberan posiciones de intercambio. Por lo tanto, los compuestos de aluminio tienen una gran importancia en relación al poder buffer de los suelos para pH. Entonces tenemos un esquema representando un coloide de carga negativa cuyas posiciones de intercambio están ocupadas por hidrógeno, potasio, magnesio, sodio, calcio, y por un polímero de aluminio cargado positivamente. En ese momento puede ocurrir un proceso por el cual en el suelo ingresen OH y tendremos que va a ocurrir lo que se esquematiza en la parte derecha del dibujo. Tendremos nuevamente el coloide de carga negativa con sus posiciones de intercambio ocupadas por los cationes básicos, y por otro lado van a desaparecer el hidrógeno que se combinó con el OH, y además esos OH neutralizaron la carga positiva de los polímeros de aluminio. Al neutralizarse la carga positiva, el polímero de aluminio no va a ser retenido por la carga negativa del coloide, y por lo tanto se van a liberar cargas negativas, las cuales van a poder atraer otros cationes, y por lo tanto de esta forma se aumenta la capacidad de intercambio catiónico de esta porción del suelo. Una de las cosas que es importante respecto a estos procesos es que no son procesos de intercambio rápido como ocurre con los procesos de intercambio catiónico, sino que son procesos lentos. Porque esa neutralización de las cargas positivas de los polímeros de aluminio es un proceso mucho más lento que el de el movimiento y el intercambio de un solo ion de un catión. Retención de aniones. Los polímeros de hierro y aluminio cargados positivamente tienen la capacidad de retener aniones. Por ejemplo, fosfato con diferentes cargas, dos negativas o una negativa, sulfato con dos cargas negativas, molibdato con dos cargas negativas, cloruro y nitrato que tienen una carga negativa cada uno. Existe una mayor atracción por fosfatos y sulfatos que por los aniones monovalentes. O sea, esos polímeros de hierro y aluminio es muy común que atraigan sobre todo fosfatos, pero también sulfatos. Este efecto determina que en los suelos donde existe abundancia de polímeros de hierro y aluminio se produce una fuerte retención de fósforo, el cual no se encuentra disponible para las plantas. También el aluminio más 3 es capaz de reaccionar con el fosfato formando fosfatos de aluminio, los cuales no están disponibles para las plantas.
Todos esos temas los van a retomar cuando estudien la dinámica del fósforo en los suelos. Continuando con el origen de la acidez, tenemos que ya hemos visto la mayor parte de las posibles fuentes de acidez en los suelos y nos queda las que están relacionadas con la actividad humana fundamentalmente y que se relaciona sobre todo con el uso de fertilizantes. Los fertilizantes nitrogenados amoniacales, al pasar de amonio a nitrato, por obra de los microorganismos del suelo, se liberan hidrógenos a la solución o al suelo. Entonces, dosis altas y frecuentes de estos fertilizantes nitrogenados amoniacales pueden acidificar los suelos. Y eso lo van a ver más en detalle cuando se estudie el tema nitrógeno. Y por otro lado, hay otros fertilizantes potásicos y azufrados fundamentalmente que también se ha observado que tienen capacidad de acidificación de suelo. En la gráfica siguiente tenemos un ejemplo de un experimento en el cual se midió el pH del suelo en la medida que se había fertilizado con urea, con sulfato de amonio o con nitrato de potasio, y se midió el pH enseguida de la fertilización y luego en varios periodos hasta 30 días o 35 días después de la fertilización. Lo que se encontró es que el suelo con fertilizante nítrico no difería su pH del testigo sin fertilizar. El efecto de acidificación tiende a revertirse con el tiempo. Esto puede deberse a que el suelo tiene alto poder buffer, ya que, como decíamos, cuanto más arcilla y más materia orgánica, o sea, más coloides tiene un suelo, mayor poder buffer. Y por otro lado, lo que sí es claro es que cuando se usaron fuentes amoniacales como la urea o el sulfato de amonio, descendió el pH rápidamente, y si bien al final tiende a revertirse ese proceso, inicialmente es bastante claro que existe una baja importante de pH debido al uso de esos fertilizantes amoniacales. La nota lo que indica es que el pH fue medido en una solución, cloruro de calcio, por lo tanto son menores que los valores de pH en agua que eran los que habíamos estado discutiendo anteriormente. Vamos a ver cómo es la clasificación de la acidez. La acidez activa es la abundancia de hidrógenos en la solución del suelo. Se mide por el pH del suelo, como ya habíamos visto. La acidez intercambiable corresponde a la suma de hidrógenos y aluminio ocupando posiciones de intercambio al pH del suelo. Se mide en miliequivalente cada 100 gramos o centimol carga por kilogramo. La acidez no intercambiable corresponde a las cargas que se disocian al aumentar el pH. Y la acidez titulable es la suma de la acidez intercambiable más la acidez no intercambiable. O sea, la acidez titulable corresponde a la cantidad de base fuerte requerida para llevar el pH del suelo a un valor determinado, por ejemplo pH 7, se mide en miliequivalentes cada 100 gramos o centimol carga por kilogramo. La suma de la acidez intercambiable y la acidez no intercambiable corresponde a la acidez titular. En estas gráficas se representa el proceso de titulación de dos materiales, caolinita y bentonita, en el cual vemos que se agrega una base como es el hidróxido de sodio en cantidades crecientes y a la vez
se va midiendo cuál es el pH en la medida de que se va agregando esa base. Si nosotros pensamos que se fija el pH, por ejemplo, pH 7, podemos perfectamente determinar cuál es la acidez titulable a pH 7 de cada uno de esos materiales. Eso es lo que se realiza en los análisis de acidez titulable. En este caso pueden observar que las cantidades de hidróxido de sodio necesarias para llevar, por ejemplo, el pH de esos materiales hasta 7 son muy diferentes en los dos materiales debido a sus características intrínsecas. Esto mismo puede ocurrir en suelos diferentes. Existe otra forma de expresar la acidez del suelo y es como factor capacidad y factor intensidad de la acidez. El factor intensidad de la acidez está relacionado con la presencia de hidrógenos en la solución y se mide a través del pH. Se considera factor capacidad a la reserva de acidez y se mide a través de la titulación. La acidez en los suelos del Uruguay. En el Uruguay hay suelos con problemas de acidez de diverso origen, que es lo que vamos a ver a continuación. Los suelos que en condición natural pueden presentar acidez intercambiable en forma importante son principalmente los suelos arenosos de Tacuarembó y Rivera, desarrollados sobre sedimentos arenosos, como decíamos, y que normalmente tienen pH relativamente bajo y en muchos casos, por lo tanto, acidez intercambiable, o sea, aluminio en sus posiciones de intercambio. También tienen problemática de aluminio en forma intercambiable los suelos de sierra desarrollados sobre basamento cristalino. Estos suelos se encuentran sobre todo en los departamentos de La Valleja, parte de Florida, parte de Maldonado, eventualmente Rocha, y son suelos que por su material madre, que son rocas ácidas, tienen problemas de acidez y en particular muchas veces pueden llegar a tener aluminio en forma intercambiable en cantidades importantes. Estos suelos muchas veces presentan condiciones de acidez más severa en el horizonte subsuperficial que en el horizonte A. O sea que la acidez del suelo va aumentando con la profundidad. Por otro lado, existe otra situación totalmente diferente y que son los suelos que en condición natural pueden tener problemas de acidez relacionados con acidez titular. En este caso ya se trata de un problema menor, si se quiere, debido a que no son suelos que tengan aluminio intercambiable, sino que lo que ocurre es que tienen una acidez importante que si bien no llegan a pH tan bajo como en el caso anterior, de todas formas se podría tratar de una limitación a su productividad, ¿verdad? En este caso nos referimos a suelos arenosos del litoral, que son fundamentalmente los suelos desarrollados sobre areniscas de Cretácico, como los suelos de Algorta, suelos de Chapicuí, y esos suelos básicamente muchos de ellos están en este momento formando parte de los suelos de prioridad forestal, como también es el caso de los suelos anteriores de Tacuarembó y Rivera o los de sierra desarrollados sobre basamento cristalino, pero también en el caso de los suelos arenosos del litoral, algunos de ellos están bajo agricultura o producción lechera o agrícola ganadera, y en esos casos puede ser una limitante para ciertos cultivos la presencia de esa acidez. También tenemos como suelos con problema de acidez titulable, o sea, menor grado de problema, pero problema al fin, suelos de texturas medianas o livianas del sur y del este.
Ocurre que en algunos planosoles y suelos en general de textura liviana en el horizonte A del sur y del este, que tienen pH relativamente ácidos, habría una limitación también a su productividad dada por la acidez. Por último, tenemos que también existen suelos que se volvieron ácidos por manejo. O sea, como habíamos comentado anteriormente, puede haber algún tipo de manejo, fundamentalmente fertilizaciones, laboreos, que lleven a la acidificación de los suelos. Este problema está generalmente asociado a una situación inicial de pH ligeramente ácido y texturas medias o livianas. Hay algunos casos, por ejemplo, en producciones donde se usan grandes dosis de fertilizantes nitrogenados, en las cuales suelos que inicialmente tenían un pH solo ligeramente ácido, por el uso de dosis altas y muy frecuentes de fertilizantes nitrogenados amoniacales, se han acidificado. Por ejemplo, montes de cítricos ha ocurrido que se ha notado que los suelos debajo de la copa de los árboles tienen ya cantidades de acidez bastante importantes, ¿verdad? Ahora eso no nos debe llevar a la creencia de que cualquier uso de un fertilizante nitrogenado amoniacal puede llegar a convertirse en un problema grave, sino que eso ocurre solo en situaciones donde las dosis son muy altas, muy frecuentes, y generalmente en suelos donde el pH ya era ligeramente ácido desde el principio. Otra cosa importante a considerar respecto a esto es que en todos los casos el análisis de pH del horizonte A de los suelos es la mejor indicación para comprobar la existencia de suelos con problemas de acidez. O sea, si bien en este momento estamos hablando de diferentes situaciones o diferentes regiones donde puede haber problemas de acidez de los suelos, lo que se debe hacer para tener una medida totalmente imparcial de la situación es realizar un análisis de suelo y medir el pH. Bueno, ¿por qué estamos tan preocupados porque los suelos sean ácidos? Porque la acidez tiene efectos negativos sobre el crecimiento vegetal. Por un lado, existen grandes diferencias entre especies y aún entre variedades respecto a la susceptibilidad frente a la acidez de los suelos. O sea, si bien la acidez afecta el crecimiento vegetal en general, debemos saber que ese efecto negativo no es parejo para todas las situaciones, sino que depende mucho de las especies y aún para una especie entre variedades puede haber diferencias en susceptibilidad. Las causas por las cuales las plantas son susceptibles a la acidez son variadas. Eso es otra cosa que debemos tener en cuenta, porque en algunos casos pueden establecerse medidas de manejo que puedan resolver problemas relacionados con la acidez del suelo, y eso va a depender de qué cultivo o de qué planta se trata. Incluso puede haber problemas relacionados con otros organismos de la rizósfera que afecten indirectamente a las plantas. Bueno, por ejemplo, si algunas plantas se están beneficiando de la actividad de algunos organismos de la rizósfera, si la acidez afecta a esos organismos, va a ser un efecto indirecto sobre las plantas. Existen efectos directos como daños por acidez propiamente dicha y efectos indirectos. Generalmente los efectos directos son menos importantes, ya que las plantas tienen resistencia a condiciones de pH bajo. Un típico ejemplo que se da es el caso de los cítricos, justamente, que los cítricos tienen un nivel de acidez muy alto.
Si las plantas fueran tan susceptibles a la acidez, se quemarían ellas mismas, digamos, con el ácido, por ejemplo, de un limón. Y sin embargo, eso no ocurre. O sea que la acidez es mucho más probable que tenga la acidez del suelo que sea negativa, es mucho más probable que sea negativa por un efecto indirecto que por un efecto directo. Entonces vamos a ver los efectos indirectos de la acidez. Por ejemplo, la toxicidad producida por aluminio. La toxicidad producida por el aluminio más 3 en la solución del suelo ocurre a pH menores de 5 o 5,3. Ahí en este rango lo que se está explicando es que depende también mucho de lo que hablábamos, del tipo de cultivo de que se trate o de la situación específica de producción. Pero sabemos que con pH menores a 5, 5,3 podemos tener problemas de toxicidad por aluminio en la solución del suelo. Bueno, por otro lado, lo que ya habíamos visto anteriormente es no solo es importante la cantidad total de aluminio, sino también la proporción respecto a las bases. Para plantas susceptibles, el aluminio debe ser menor a 20% de la capacidad de intercambio catiónico. O sea, no solo es importante que exista la presencia de aluminio, sino que esté en gran proporción dentro de los cationes de intercambio. El aluminio afecta la división celular en el ápice de la raíz, aumenta la rigidez de las membranas celulares, reduce la replicación del ADN, interfiere con los procesos donde interviene el ATP, interfiere con la absorción y transporte de otros nutrientes como calcio, magnesio, potasio, fósforo, hierro y otros. Es muy interesante que esa avidez que tiene el aluminio por el fósforo hace que muchas veces en los procesos donde el fósforo tiene importancia, como específicamente en el caso de tener transferencia de ATP, haya un gran daño cuando existe aluminio en abundancia. El síntoma más claro de toxicidad por aluminio es el limitado desarrollo radicular con raíces cortas y deformes, y la consecuencia es la menor absorción de nutrientes y agua. O sea, el aluminio afecta a la raíz de la planta y por lo tanto la absorción de nutrientes y agua se va a ver limitada. Continuando con los efectos negativos de la acidez del suelo, tenemos la toxicidad producida por manganeso. La toxicidad producida por el ion Mn2+, en la solución del suelo ocurre a pH relativamente ácidos, menores a un rango entre 5,3 a 5,5. En la toxicidad por manganeso influye la aireación del suelo, ya que su solubilidad depende del potencial redox, siendo mayor en ambientes reductores, o sea que en situaciones de inundación, por ejemplo, cuando el ambiente es reductor porque no hay oxígeno, va a ser en las situaciones donde la toxicidad por manganeso sea más peligrosa. A diferencia de lo que ocurre con el aluminio, no todos los suelos tienen suficiente manganeso como para llegar a ser tóxicos. Ustedes saben que el manganeso es un micronutriente, o sea que si hay pequeñas cantidades está muy bien, las plantas lo necesitan. El problema es cuando está en exceso y llega a ser tóxico. En el caso del aluminio, todos los suelos tienen aluminio porque es un componente fundamental de los minerales del suelo. En cambio, no todos los suelos tienen manganeso en cantidades grandes. Por lo tanto, aunque se den las situaciones que pudieran ser favorables a la toxicidad de manganeso, como puede ser un ambiente reductor y un pH ácido, de todas formas no va a haber toxicidad por manganeso si no hay una cantidad importante de este elemento en el suelo. El exceso de manganeso afecta la actividad enzimática y la síntesis de hormonas. También interfiere en la translocación del calcio y el magnesio. En ese sentido es parecido al aluminio.
A diferencia del aluminio, los síntomas de toxicidad por manganeso son más claros en la parte aérea que en las raíces. Recuerden que el aluminio era fundamentalmente negativo para el crecimiento radicular, deformando las raíces. En el caso del manganeso, influye más en la parte aérea. Se produce clorosis y necrosis en las hojas, especialmente en las hojas nuevas. Los síntomas de toxicidad por manganeso son más claros que los del aluminio, pero muchas veces son simultáneos. O sea que al haber un pH ácido puede haber toxicidad por manganeso y por aluminio al mismo tiempo. Continuando con los efectos indirectos de la acidez de los suelos, vamos a ver los efectos sobre la disponibilidad de nutrientes. En primer término, la retención de fósforo por compuestos de hierro y aluminio cargados positivamente. Como vimos en las fórmulas relacionadas con la hidrólisis del aluminio, los hidróxidos de aluminio que están cargados positivamente retienen fosfatos, en un fenómeno de absorción, o sea, retención de superficie. También tenemos que el efecto del aluminio no solo ocurre sobre la disponibilidad de fósforo en el suelo, sino también sobre la capacidad de absorción de las raíces y de utilización del fósforo por la planta. O sea, esa avidez del aluminio por el fósforo hace que no solamente tenga su efecto en el suelo, sino que aún dentro de la planta va a estar afectando también. Otro de los efectos negativos de la acidez indirecto es la inhibición de la absorción de calcio y magnesio debido a la competencia con aluminio y manganeso. Por otro lado tenemos la retención de molibdeno, que el molibdeno es un anión que se comporta de cierta forma como el fosfato y va a estar retenido, así como está el fosfato, en la superficie de los compuestos positivos de hierro y aluminio que se encuentran en los suelos ácidos. Además, su absorción tiene interacción positiva con la disponibilidad de fósforo, o sea, la planta va a absorber molibdeno en tanto que tenga una buena disponibilidad de fósforo. Por lo tanto, en suelos ácidos se ve doblemente afectado, porque es retenido el molibdeno propiamente dicho y porque además es menor la disponibilidad de fósforo. Siguiendo con los efectos indirectos de la acidez, está la inhibición de la actividad de biomasa microbiana. Esto tiene como consecuencia un enlentecimiento en la mineralización de materia orgánica y menor disponibilidad de nutrientes. La biomasa microbiana es la encargada de realizar los procesos de mineralización de materia orgánica y liberando los nutrientes que se encuentran en esa materia orgánica. Los microorganismos en general tienen un pH ideal cercano a la neutralidad y en suelos ácidos van resentida su actividad y por lo tanto va a haber menor liberación de esos nutrientes. En un proceso parecido existe una inhibición de la nitrificación, que es el pasaje de amonio a nitrato que es realizado por los microorganismos del suelo. En ese caso, como van a ver más adelante cuando vean el tema nitrógeno, es más fácil el pasaje de materia orgánica a amonio que el de amonio a nitrato y por lo tanto lo que se acumula es amonio, no llegando a producirse grandes cantidades de nitrato. Uno de los efectos indirectos de la acidez más importantes, sobre todo en nuestras condiciones, es relacionado con la fijación simbiótica del nitrógeno. ¿Por qué digo que en nuestras condiciones es importante? Porque muchas de las praderas que se siembran en Uruguay para la producción ganadera son de leguminosas, ¿verdad? Entonces, en ese caso van a estar afectadas negativamente por la acidez de los suelos. La acidez afecta a las bacterias del género Rhizobium y por esto la fijación simbiótica del nitrógeno por las leguminosas. Lo que se ha visto es que la acidez afecta más la nodulación que la fijación de nitrógeno. Es muy difícil, además,
separar los efectos directos de toxicidad de aluminio y manganeso sobre las bacterias de los efectos debidos a la escasez de nutrientes, fósforo, calcio y molibdeno. Porque justamente estos tres nutrientes que están complicados en situaciones de suelos ácidos son fundamentales para el desarrollo de los rizobios. O sea que van a tener un problema por la toxicidad de aluminio y manganeso y además por la falta de nutrientes. Y lo otro que lo vamos a ver a continuación es que existen diferencias entre especies en esta susceptibilidad de la fijación simbiótica del nitrógeno a la acidez. En el cuadro se presenta el efecto del encalado de un suelo de alta saturación de aluminio sobre el crecimiento y nodulación de soja. En este caso partimos de un suelo de pH muy ácido, 4,55, que por encalado se ha elevado hasta 5,20 y 5,90. El porcentaje de saturación en aluminio inicialmente era muy alto, 81%, y debido a ese aumento de pH y encalado ha ido disminuyendo a 28% en el segundo caso y 4% cuando el pH es 5,9. Como recordarán, decíamos que la toxicidad del aluminio depende no solo de la cantidad absoluta de aluminio que está en el suelo, sino de qué porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico está ocupando el aluminio. En este suelo inicialmente tenía un 81% de la SiC ocupada por aluminio. El peso de las plantas es mucho menor en el suelo de pH 4,55, aumentando luego a 3,2 y 3,6 gramos por planta cuando se aumentaba el pH. Y la nodulación es claramente muy inferior en el suelo de pH más bajo. El peso de los nódulos no tiene una diferencia tan grande, si bien es menor en el suelo de pH más bajo. Y por último, la cantidad de nitrógeno en miligramos por planta, que da una idea de la eficiencia de todo el proceso de fijación de nitrógeno del aire, es mucho menor en el suelo de pH 4,55 que en las otras dos situaciones. En este caso se trata de la soja, que es un cultivo que no es específicamente susceptible a los suelos ácidos, por lo tanto daría la impresión que con pH 5,20 ya está lográndose un buen desarrollo, nodulación y fijación de nitrógeno. En otras leguminosas, a pH 5,20 todavía tendría mucho más problemas que lo que ocurre con la soja. Justamente en esta tabla lo que tenemos es el rango óptimo de pH para algunas especies. Lo primero que debemos notar es la nota que está al pie del cuadro, que dice que estos valores son útiles para orientación, pero existen importantes diferencias entre variedades. O sea, estos valores son promedio de muchas situaciones diferentes, por eso se da un rango y puede haber diferencias grandes entre variedades de un mismo cultivo. Lo que vemos es que en general las gramíneas, sobre todo las de invierno, tipo trigo, cebada, raigras, tienen un pH que está en el rango de 5,5, 6,5 para trigo, 5,8, 6,5 para cebada, 5,5, 6,5 para raigras. O sea que si bien el extremo inferior del rango es un pH relativamente bajo, el centro del rango andaría alrededor de 6, un poquito más quizá para cebada. Luego, bueno, algo similar pasa con la avena, aunque el rango inferior estaría en pH 5. Y luego tenemos las leguminosas, sobre todo trébol blanco, trébol rojo y alfalfa, cuyo límite inferior es superior, sobre todo en el caso de trébol rojo y de alfalfa, y el mínimo requerido sería un pH de alrededor de 6. La soja, como dijimos, no es tan susceptible, y el Lotus corniculatus
tampoco. Lo mismo ocurre con el lotus rincón, no son tan susceptibles al problema del pH. Y bueno, el maíz se parece a las demás grámineas. En cuanto a cultivos hortícolas, que son los que se encuentran en la derecha de la tabla, y frutales, hay una gran variabilidad también, y algunos de los más susceptibles al problema del pH son básicamente el coliflor y toda la familia relacionada, como el repollo y algunos otros plantas de esta familia. Y luego ven que en el último cultivo listado, que es el arándano, justamente está ahí listado porque es una situación totalmente contraria a la que veníamos conversando, ya que el arándano necesita suelos ácidos, no sobrevive en suelos de pH mucho mayor a 5. Por lo tanto, muchas veces para producir arándano lo que se hace es acidificar el suelo, en vez de tratar de levantar el pH. En el caso de alfalfa, como decíamos, es una leguminosa y es la leguminosa más susceptible de todas a la acidez de los suelos. En este caso, estos datos son de Bordoli, que es un integrante del grupo de fertilidad de suelos, en el cual él reporta que se realizaron experimentos de encalado de alfalfa en suelos de la cuenca lechera sur de Uruguay, en diferentes suelos, ¿verdad? Con diferente pH, que es lo que está en el eje de las abscisas, y lo que nos encontramos es que los suelos con pH más bajo producían rendimientos relativos de alfalfa menores, ¿verdad? Eran suelos de textura media a pesada, y se midió el rendimiento relativo de alfalfa con respecto al rendimiento máximo y se relacionó con el pH del suelo en la capa de 0 a 15 centímetros. El rendimiento relativo quiere decir cuánto de rendimiento se obtenía sin encalar respecto al encalado. Si tenemos una situación inicial, el primer punto a la izquierda, en el cual el pH del suelo estaba entre 5,2 y 5,4, bueno, se obtenía el 70% de rendimiento relativo. Esto quiere decir que en realidad el cultivo sin encalar rendía 70% del cultivo encalado. A partir de estos datos se estableció que el valor crítico de pH para alfalfa estaba en el rango 6 a 6,1 en nuestros suelos, que es bastante parecido al rango que dan la literatura internacional, como vimos en el cuadro anterior. El nivel crítico quiere decir, eso también lo van a desarrollar a lo largo del curso, pero el nivel crítico quiere decir el punto por encima del cual, al aumentar el pH, no obtengo mayores aumentos en el rendimiento del alfalfa. Ahora vamos a pasar a ver las soluciones al problema de la acidez. Una vez establecido que la acidez es un problema, ¿verdad? El primer posible paso para resolver el problema de la acidez es usar especies y variedades resistentes. O sea, vimos que había diferencias entre especies, incluso entre variedades. Entonces, si tenemos un suelo con problemas de acidez, lo primero que tenemos que plantear es tratar de evitar usar variedades o especies susceptibles, porque ese problema se va a ver potenciado, ¿verdad?, si las especies o variedades son susceptibles. El segundo posible forma de encarar el problema sería el agregado de los nutrientes limitantes. Dijimos, bueno, los suelos ácidos tienen alta retención de fósforo, alta retención de molibdeno. Bueno, una de las posibilidades es decir, bueno, yo produzco este cultivo que tiene problemas de acidez, pero le agrego más fertilizante. Podría ser también una solución.
Y por último, el encalado, que es el agregado de un material para neutralizar la acidez y subir el pH del suelo. Decíamos que la primera forma que tiene un agricultor para resolver los problemas de la acidez es sembrar o utilizar especies adaptadas a la acidez de los suelos. Entonces vamos a ver un poco más en detalle cuáles son los mecanismos de la planta para su adaptación a la acidez de los suelos. Una de las posibilidades es que la planta sea tolerante al aluminio mediante inclusión y acumulación. Se ha visto que hay plantas, fundamentalmente algunas especies de pinos o el té, que lo que hacen es absorber tranquilamente el aluminio y lo acumulan sin verse afectadas. Otra posibilidad es que se produzcan aumentos en el pH de la rizósfera provocados por las raíces de las plantas. Las raíces pueden tener exudados que eleven el pH alrededor de ellas y de esa forma combaten la acidez ellas mismas. También existen otro tipo de exudados radiculares como el ácido oxálico, en este caso ya no sería para elevar el pH, sino para formar complejos con el aluminio, ¿verdad? Es un ácido orgánico que tiene la capacidad de formar complejos como muchos ácidos orgánicos y por lo tanto decrece la toxicidad del aluminio y este libera el fósforo retenido. Estas plantas son más eficientes en absorber fósforo y pueden crecer en suelos muy pobres, que eso se ha observado que ocurre con algunas especies de eucaliptus, ¿verdad? Que crecen en suelos extremadamente pobres. Uno no puede imaginarse de dónde sacan los nutrientes. Bueno, tienen sus mecanismos para lograr liberar formas que inicialmente no estaban disponibles de los nutrientes. También es probable que muchas especies del campo natural de Uruguay que crecen en suelos muy pobres puedan tener este tipo de mecanismos para liberar, por ejemplo, fósforo. Otra posibilidad que tienen las plantas para evitar el problema de la acidez es la asociación con micorrizas que aumentan la exploración y absorción de nutrientes. Esto ocurre en algunas especies de pino. O sea, las micorrizas son hongos que lo que hacen básicamente es extender el sistema radicular con sus hifas y por lo tanto pueden explorar más suelo y absorber nutrientes desde una mayor proporción de suelo. Otra posibilidad es el crecimiento de raíces en zonas de suelos menos ácidas o con mayores concentraciones de nutrientes. O sea, las plantas tienen la capacidad de producir más raíces, incluso de absorber mayor cantidad de nutrientes por unidad de superficie radicular de las zonas que a ellas les convenga, digamos, y por eso si pueden explorar algunas partes menos ácidas del suelo, podrían tomar la mayor parte de sus nutrientes de esa zona y no de las zonas ácidas. Otra posibilidad es que las plantas tengan mayor capacidad de utilizar los nutrientes, o sea, eficiencia. En este sentido, hay muchas gramíneas tropicales que se utilizan incluso como forraje, por ejemplo en Brasil, que producen grandes cantidades de materia seca con muy pocos nutrientes. Eso es una ventaja, pero en el caso de utilizarse para alimentación de ganado hay que ser cuidadoso, ya que esa eficiencia de las plantas, de hacerlas crecer con pocos nutrientes, también hace que sean un mal alimento para los animales que vayan a comer esas plantas. Una cosa que sería interesante es estudiar el lotus rincón, que es un lotus subiflorus que se produce en muchas partes de Uruguay, sobre todo en suelos pobres y en suelos ácidos, y realmente no hay estudios que dejen totalmente claro cuál es
el mecanismo por el cual este lotus, que es una leguminosa y por lo tanto es probable que debería ser susceptible a la acidez, crece también en suelos ácidos. Ahora nos dedicaremos a la tercera solución para la acidez de suelos, que es el encalado. Encalar significa neutralizar la acidez de los suelos. No significa fertilizar con calcio, ya que el calcio se encuentra en abundancia generalmente en los suelos respecto a las necesidades de las plantas. Los materiales que se pueden usar para el encalado son calcita, que es carbonato de calcio. Después también pueden utilizarse hidróxidos u óxidos de calcio, que están listados ahí, y dolomita, que la dolomita es aproximadamente 50% carbonato de calcio y 50% carbonato de magnesio. Hay que ser cuidadosos al hablar de dolomita, porque en realidad la dolomita no es solo carbonato de magnesio, sino que es una mezcla. Los materiales más comunes son mezclas de carbonatos de calcio y magnesio en diferentes proporciones. Se utiliza dolomita cuando, además de neutralizar la acidez, se desea aumentar el nivel de magnesio del suelo. Ahora vamos a ver cómo es la reacción de encalado. Bueno, en primer término tenemos lo que ya habíamos comentado, que encalar significa neutralizar la acidez de los suelos, no fertilizar con calcio, ya que las deficiencias de calcio para las plantas no son frecuentes. La reacción de encalado con carbonato de calcio para un suelo con aluminio intercambiable sería la siguiente. Tenemos a la izquierda representado un coloide de carga negativa con aluminios en la intercapa, y en amarillo lo que se agregaría, que sería carbonato de calcio y agua que está presente en el suelo. Luego de la reacción del calado tenemos el esquema de la derecha, en el cual el coloide de carga negativa va a pasar a estar cargado, a tener calcio en la intercapa, y luego se produce hidróxido de aluminio con ese aluminio que estaba anteriormente en la intercapa, y anhídrido carbónico. El calcio sustituye al aluminio como catión intercambiado. El hidróxido de aluminio precipita, ya que no tiene carga, ¿verdad? Por lo tanto, no va a estar retenido por las arcillas. Y el anhídrido carbónico se desprende como gas. Si hay hidrógenos en vez de aluminio en la intercapa, la reacción es similar, pero la resultante va a ser anhídrido carbónico y agua. O sea, no se va a producir el hidróxido de aluminio porque no hay aluminio. En ambos casos se produce un aumento de pH del suelo, o sea, esta reacción lleva consigo un aumento en el pH del suelo. Vamos a ver ahora cómo es el efecto del encalado sobre los compuestos de aluminio. Como habíamos visto anteriormente, el aluminio más 3 tiene la capacidad de hidrolizarse produciendo protones, o sea, iones hidrógeno con una carga positiva, según las siguientes reacciones. Entonces tenemos las reacciones que ya habíamos visto, según las cuales el aluminio más 3 se combina con el agua y forma un hidróxido de aluminio con dos cargas positivas más agua, más un protón, un hidrógeno. Y así sucesivamente se va combinando nuevamente y va liberando iones hidrógeno. Estas reacciones se producen si existen fuentes de oxidrilos en el suelo que neutralicen los protones liberados. O sea que si no existen, decíamos, cuando el suelo es muy bajo y no existen fuentes de OH, quien predomina va a ser el aluminio más 3 como tal, ¿verdad? No va a existir ese proceso de hidrolización. Cuando se encala un suelo, los compuestos de aluminio van pasando por las etapas del esquema. O sea, cuando encalamos un suelo, ahí aparecen las fuentes de OH, ¿verdad? Este proceso actúa como buffer respecto al aumento de pH del suelo.
O sea que los OH que van a aparecer en el suelo al encalar van a gastarse neutralizando esos hidrógenos para producir agua y en realidad no va a aumentar rápidamente el pH del suelo porque los OH, que podrían llevar el pH a valores más altos, van a terminar formando agua con los hidrógenos liberados por la hidrólisis del aluminio. Por otro lado, al perder carga positiva, se libera el fosfato retenido en la superficie de los polímeros de aluminio. Vemos que los hidróxidos de aluminio forman polímeros y en la superficie de esos polímeros que van a estar cargados positivamente existe una retención de fosfato. Cuando se encala el suelo, como esos polímeros de aluminio pierden carga hasta llegar a la neutralidad eventualmente, van a liberar el fosfato que está retenido, porque al no tener carga positiva, el ion fosfato de carga negativa dejará de estar retenido por ello. ¿Por qué es beneficioso el encalado? Tenemos una lista de las ventajas que produce el encalado. Se neutraliza la acidez y se eleva el pH. Elimina el aluminio más 3 que limita el crecimiento radicular. Aumenta la disponibilidad de calcio y magnesio agregados, eventualmente también esto puede ser una ventaja. Aumenta la disponibilidad de fósforo debido a la liberación de fósforo retenido por los compuestos de aluminio. Aumenta la disponibilidad de azufre y molibdeno por la misma razón. Tanto el azufre como el molibdeno se encuentran como aniones sulfato y molibdato, que son retenidos por los compuestos de aluminio cargados positivamente. Aumenta la capacidad de intercambio catiónico y la retención de cationes, como habíamos visto anteriormente. Aumenta la exploración radicular y por lo tanto aumenta la absorción de todos los nutrientes por un lado y por otro lado aumenta la absorción de agua, o sea, más raíces, mayor capacidad de absorción, tanto de nutrientes como de agua. Y aumenta la mineralización de materia orgánica y por lo tanto la disponibilidad de nitrógeno, azufre y fósforo y otros nutrientes que se liberan al mineralizarse la materia orgánica. ¿Cuáles son las condiciones para que se neutralice la acidez? La reacción de encalado o neutralización de la acidez necesita agua, o sea, no se produce en suelo seco. Por otro lado, el material debe estar finamente molido para poder solubilizarse fácilmente. O sea, para que esa reacción se dé, cuanto más pequeñas sean las partículas del material de encalado, más rápidamente van a poder reaccionar y por lo tanto a producirse la neutralización. El material debe mezclarse con el suelo para que la reacción sea lo más homogénea posible. Esto se debe a que la distancia que difunde el calcio en el suelo es muy pequeña. Se ha visto hasta 1 o 2 centímetros, pero en general es menos que eso incluso. La distancia a la cual puede difundir el material de encalado en el suelo. O sea que si no mezclamos muy bien el suelo con el material de encalado, no se va a producir la neutralización. Los hechos mencionados llevan a que la reacción de neutralización no sea instantánea, sino que requiere un cierto tiempo para producir. Algunas de las características que son importantes del material: pureza y poder neutralizante. Dado que la caliza se obtiene de molienda de rocas calcáreas, generalmente no es una sustancia pura. La pureza es el porcentaje en peso de material neutralizante respecto al total. O sea que cuando adquirimos, por ejemplo, un material de encalado, debemos conocer cuál es su grado de pureza. Por otro lado, se habla de poder neutralizante, el cual por convención el carbonato de calcio puro tiene 100% de poder neutralizante. Debido a que el magnesio tiene la misma carga que el calcio, pero menos masa atómica, el poder neutralizante
determinada masa de carbonato de magnesio es 19% mayor que el de la misma masa de carbonato de calcio. Por lo tanto, se dice que el carbonato de magnesio tiene un poder neutralizante de 119. La dolomita es generalmente menos reactiva que el carbonato de calcio. Debe recordarse que en los materiales utilizados las proporciones de ambos carbonatos varían y el carbonato de magnesio es generalmente minoritario respecto al carbonato de calcio. O sea, recordamos que la calcita es una mezcla 50% básicamente de cada uno de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Como el carbonato de magnesio tiene mayor poder neutralizante que el carbonato de calcio, la dolomita tendría un poco más de poder neutralizante que la calcita. Pero, por otro lado, la dolomita es generalmente menos reactiva que la calcita. O sea que realmente cuando se encala con dolomita hay que considerar estas dos cosas. Una que va a favor porque tiene por el mismo peso mayor carga, digamos, y por lo tanto mayor poder neutralizante, y por otro lado menor reactividad, o sea, tarda más en reaccionar la dolomita que la calcita pura. Otra de las características importantes del material es la finura. La finura del material es importante porque determina la capacidad de reacción en el suelo. Materiales poco molidos tardan en reaccionar e incluso pueden reaccionar solo parcialmente por no disolver. O sea, cuanto más grandes sean los granos de ese material, más difícil de mezclar con el agua del suelo y por lo tanto no se van a disolver. Por otro lado, cuanto más fino es el material, más se dificulta la aplicación. O sea, en general, para la aplicación de estos materiales, se utiliza maquinaria parecida a la que se utiliza para la aplicación de fertilizantes, y si tenemos un material muy fino es mucho más dificultoso. Por ejemplo, puede ser llevado por el viento y es bastante complicado básicamente su manipulación. Además, generalmente cuanto más finamente molido, más caro es el material. O sea que tendríamos que tratar de sopesar todas estas características y llegar a la utilización de materiales que no sean exageradamente finos, y por lo tanto se considera adecuado un material cuando más del 80% de ese material pasa la malla número 60. El tamaño de partícula de la caliza se mide usando una medida que es el número de malla. La finura del material es importante porque determina la capacidad de reacción del suelo, como ya vimos, y generalmente se mide en malla. Esta medida significa número de mallas por pulgada cuadrada. Entonces tenemos en la tabla que el número de malla 40 equivale a un tamaño de orificio de 0,425 milímetros. En tanto, cuando tenemos malla 60 son 0,25 milímetros y así sucesivamente hasta llegar a 200 mallas por pulgada cuadrada, que son las partículas más finas. Por eso se utiliza para la caliza un determinado porcentaje del material pasando por un determinado tamaño de masa. Ahora haremos un ejemplo de cálculo teórico de la dosis de material de encalada. Deseamos neutralizar un suelo cuyo análisis indica que la acidez titulable a pH 7 es un miliequivalente cada 100 gramos de suelo, o sea, 1 centimol carga cada kilogramo de suelo. Se incorporará la caliza en los primeros 20 centímetros de un suelo de densidad aparente igual a 1,25 kilogramos por decímetro cúbico.
Una hectárea de suelo pesa 10.000 metros cuadrados por 1.250 kilogramos por metro cúbico por 0,2 metros, lo cual equivale a 2.500.000 kilogramos. La masa molecular de carbonato de calcio es 100 y la masa atómica del calcio es 40. El porcentaje de calcio del carbonato de calcio es 40%. Y la carga del calcio es 2. El peso equivalente del calcio es la masa atómica dividido la carga, o sea, 40 dividido 2, 20 gramos. O sea que si un equivalente pesa 20 gramos, un mil equivalente pesa 0,020 gramos. Si el suelo tiene de acidez un mil equivalente cada 100 gramos, para neutralizar 100 gramos de suelo necesitaremos 0,020 gramos de calcio. Haciendo el cálculo considerando los 2.500.000 kilogramos que pesa una hectárea, para neutralizar 2.500.000 kilogramos de suelo necesitaremos 500 kilogramos de calcio. Esta cantidad corresponde a 500 dividido 0,4, o sea 1.250 kilogramos de carbonato de calcio. Se divide por 0,4 porque el carbonato de calcio tiene 40% de calcio. Como el cálculo lo habíamos hecho en calcio, ahora para pasar a carbonato debemos dividirlo por el porcentaje que tiene de calcio. Esa es la cantidad, 1.250 kilogramos de carbonato de calcio que se debe agregar por hectárea para neutralizar una acidez de 1 mil equivalente cada 100 gramos de suelo. Este cálculo es útil para orientar, pero tiene limitaciones que pasaremos a ver. ¿Cuáles son esas limitaciones? Por un lado, la acidez titulable no mide con exactitud la acidez del suelo, ya que existen reacciones lentas que van disociando cargas, por ejemplo de polímeros de hierro y aluminio, que no están contabilizadas en el análisis. El análisis, como dijimos, es una titulación simple, rápida, que va a estimar solamente las cargas que están rápidamente, que pueden ser rápidamente neutralizadas, no esas reacciones lentas. Por otro lado, la mayoría de los cultivos no requiere una neutralización total, o sea, no habría por qué llegar a un pH de 7, que es el que se calcula en este caso. Frecuentemente la respuesta al encalado se manifiesta con dosis menores de caliza que las calculadas teóricamente. O sea, si nosotros calculamos una determinada cantidad para llegar a pH 7, como sabemos que el cultivo responde hasta pH 6, agregando menos caliza que la calculada teóricamente podría llegar a pH 6, que es el que me interesa a mí. La reacción de la caliza con el suelo es lenta, no es posible asegurar que la acidez se neutralice completamente con la cantidad calculada. Ese es otro problema, y es que debido a que las reacciones son lentas no va a ser una neutralización instantánea como la que puede ocurrir en el laboratorio cuando uno está haciendo la neutralización de una solución de un ácido con una solución de una base. Como soluciones a los problemas de diagnóstico se han propuesto otras metodologías. Por ejemplo, la incubación del suelo con materiales encaladores. O sea, dado que lo que hemos visto anteriormente, que en la situación práctica no ocurre lo que uno plantea como cálculo teórico, se puede tomar otra metodología, que es incubar el suelo con un material encalador durante cierto tiempo y medir si ese material realmente neutralizó hasta el punto que nosotros deseamos. Otra forma es basar la recomendación de dosis en resultados de experimentos con diferentes dosis de caliza. O sea, en ese caso es empírico también el sistema, y lo que se hace es hacer un experimento con diferentes dosis de caliza
y ver en qué momento, en qué dosis es mejor el rendimiento del cultivo que nos interesa. En este gráfico lo que tenemos es un ejemplo de cómo un sistema de recomendación de dosis basado en la incubación de suelo con elementos, rocas calcáreas, produjo un aumento en el laboratorio, que es lo que está em, ejemplificado con las gráficas de línea punteada, y qué fue lo que pasó en el campo, que es lo que está ejemplificado con las gráficas de líneas enteras. Entonces tenemos que se midió las dosis de caliza que están en el eje horizontal y se sabía que dosis de caliza se habían agregado, y se midió cuánto era el aumento en el pH del suelo respecto al pH original. Entonces tenemos que la leyenda de la gráfica dice aumentos de pH en suelos con diferentes cantidades de caliza aplicadas en cobertura en 6 pasturas de Nueva Zelanda, son la línea entera, y el equivalente en caliza agregada como, bueno, en este caso es hidróxido de calcio, a muestras de los mismos suelos en el laboratorio, línea punteada. Lo que podemos ver en esta gráfica es que realmente en el laboratorio probablemente se mezcló muy bien el suelo con la caliza, los suelos contenían una buena proporción de agua, entonces hubo una reacción que hizo que en todos los suelos, no importa cuál es cuál, porque ni siquiera son de nuestro país, pero lo que se ve que en todos los suelos el experimento de laboratorio produjo importantes aumentos de pH debido al encalado. En cambio, cuando se trata de experimentos de campo, en pasturas, en ese caso lo que se hace es agregar la caliza sobre el suelo sin mezclar, y probablemente los contenidos de aguas no eran los más adecuados. Entonces eso hace que la reacción sea mucho menor y los aumentos de pH por lo tanto también mucho menores. Otro problema a resolver respecto a la práctica del encalado es el momento de aplicación. El encalado debe realizarse con anticipación a la siembra del cultivo. Si las condiciones de reacción son buenas, es suficiente con 2 a 3 meses antes. El problema que hay con respecto a eso es que, como decíamos, para que reaccione el material calcáreo, que es insoluble, para que se solubilice, lo que hay que hacer es tener agua en el suelo. Y eso no siempre se logra, o las circunstancias de cada año pueden llegar a ser diferentes. Entonces, si tuviéramos un año seco donde no hay mucha agua en el suelo como para reaccionar con la caliza, ese plazo de 2-3 meses sería insuficiente para neutralizar el suelo. Por otro lado, el efecto del encalado se mantiene durante varios años. No es necesario repetirlo en cada cultivo, ni siquiera cada año. Se habla que generalmente hay que repetir la práctica a los 3 o 5 años. Si el sistema de producción implica una rotación de cultivos, se debe encalar previo al cultivo más sencillo. Bueno, realmente, si bien el efecto del encalado dura varios años, el mayor efecto sería en el primer año. La residualidad de la práctica del encalado dependerá de la dosis inicial y de las características del suelo. Si la primera aplicación fue efectiva, la residualidad será de 3 a 5 años. Puede ser monitoreada a través del análisis de pH. Bueno, quizá no el primer año, pero después del segundo año, lo más correcto en este caso sería hacer un análisis de pH, que no es ni muy complicado ni muy caro, ir chequeando si ese aumento de pH producido por el encalado se mantiene. Luego de una aplicación se logra generalmente mantener un nivel bajo de acidez con dosis menores de caliza.
O sea, generalmente una vez realizado el encalado, el suelo no baja al pH original, sino que baja un poco, pero con una menor dosis de caliza ya vuelve a neutralizar. Respecto a la forma de aplicación, se necesita lograr el mayor contacto de la caliza con el suelo. Es conveniente que la caliza se mezcle lo más profundo posible en el perfil a fin de asegurar la exploración radicular profunda. En ese sentido, bueno, decíamos, se mezcla lo más profundo posible, se mezcla lo mejor posible y eso aseguraría una reacción entre la caliza y el suelo, logrando la neutralización que es nuestro objetivo. Respecto a el movimiento de la caliza, en general lo que se ha visto es que es relativamente escaso. O sea, cuando se encala en cobertura, por ejemplo, hay un cierto movimiento con el tiempo dentro del perfil del suelo, pero de todas formas generalmente se restringe a la capa superficial del suelo, o sea, no se mueve 10-15 centímetros en el perfil, sino generalmente menos de 10 centímetros. Eso va a depender también del tipo de suelo. Si son suelos muy livianos hay una lixiviación un poco mayor, pero nunca es demasiado profundo. Por lo tanto, el ideal será la aplicación al boleo, seguida por la incorporación mediante el laboreo del suelo. O sea, lo mejor es no aplicar la caliza en cobertura justamente, sino aplicarla al boleo y después realizar un laboreo, tipo pasar una rastra de discos, alguna herramienta que mezcle bien el material con el suelo. En caso de pasturas y de cultivos sembrados con siembra directa, la eficiencia será menor, o sea, en esos casos no tenemos más remedio que encalar en cobertura, pero sabemos que no es tan eficiente. ¿Qué ocurre con el encalado en la experiencia del Uruguay? En Uruguay existen fundamentalmente dos situaciones que justifican el encalado. Por un lado, cuando tenemos necesidad de eliminar el aluminio intercambiable en suelos muy ácidos para realizar cultivos o sembrar pasturas. Como sabemos, el aluminio intercambiable es muy inconveniente para el crecimiento de los cultivos, entonces si tenemos suelos muy ácidos con proporciones interesantes de aluminio intercambiable, nuestro objetivo va a ser eliminar ese aluminio intercambiable mediante el agregado de un material neutralizador. Esta situación es más común en los suelos ácidos de Tacuarembó y Rivera, así como en los suelos ácidos de sierra sobre basamento cristalino, que sería en los departamentos de La Valleja, de Rocha, de Florida. En ese caso, esos tipos de suelos generalmente tienen aluminio intercambiable y nuestro objetivo sería tratar de eliminarlo o disminuirlo lo más posible. Luego tenemos otra situación en la cual se puede llegar a encalar un suelo, pero es cuando lo que nos interesa es elevar el pH de suelos ácidos para mejorar la disponibilidad de fósforo o para cultivar especies muy sensibles a la acidez. Esta situación es más común en los suelos ácidos de la zona sur y este del Uruguay, que se acuerdan que habíamos comentado que en realidad esos suelos generalmente no tienen aluminio intercambiable en cantidades importantes, sino que lo que tienen es un bajo pH. Si yo quiero cultivar, por ejemplo, alfalfa en estos suelos, probablemente lo más correcto sería realizar un encalado para elevar el pH hasta llegar al pH óptimo para este cultivo. Y por último, los suelos arenosos del litoral en general son de fertilidad baja, pero no presentan aluminio intercambiable, o aunque hay excepciones, sobre todo por manejo.
Bueno, como decíamos, de las zonas de suelos ácidos, tenemos los suelos de Tacuarembó Rivera y de Cristalino que tienen aluminio intercambiable. Después tenemos en la zona sur y este tenemos algunos suelos ácidos, ya no con aluminio intercambiable, pero suelos ácidos, sobre todo suelos muy lixiviados, planosoles, arcisoles, que tienen textura bastante liviana en el horizonte superficial y son ácidos. Y por último, los suelos arenosos del litoral, que no son tan ácidos como los de Tacuarembó Rivera, o sea que no presentan aluminio intercambiable, aunque hay algunas excepciones, fundamentalmente en el caso de los montes de cítricos que hay en esa zona, en los cuales se agregan unas dosis muy altas de fertilizantes nitrogenados, generalmente amoniacales. Entonces, en ese caso, muchas veces aparece aluminio intercambiable que no estaba originariamente en el suelo, debido a que el agregado de esas dosis tan altas de fertilizantes amoniacales han producido una acidificación extra del suelo. Bueno, para el primer caso en el cual había suelos relativamente livianos con cantidades apreciables de aluminio intercambiable, las dosis requeridas son relativamente bajas, entre 1000 y 3000 kilogramos por hectárea de material calcáreo, ¿verdad? De caliza. Son suelos de fertilidad baja y un exceso de caliza podría provocar desbalances de nutrientes, por ejemplo, deficiencias de otros cationes y de micronutrientes. En estos suelos puede necesitarse el encalado para implantar praderas con tréboles, por ejemplo, ya no con lotus, porque el lotus soporta bastante bien la acidez, y eventualmente podría, en el caso de querer realizar una producción de soja de alto nivel, podría también recurrirse al encalado para mejorar la producción. Para el segundo caso, que eran los suelos sin aluminio intercambiable en cantidades grandes, por tratarse de suelos con mayor poder buffer, ya que son de textura generalmente más pesada que los anteriores, tienen mayor poder buffer, se necesitan generalmente dosis mayores, entre 2000 y 5000 kilogramos por hectárea de material calcáreo. En este caso hay menor riesgo de desbalances debido a que son suelos más ricos, y eventualmente pueden haber problemas entre la relación calcio-magnesio si son suelos que naturalmente tienen relativamente bajo nivel de magnesio y se agrega solamente calcio. En esos casos lo más correcto sería agregar dolomita en vez de calcita pura. En estos suelos puede necesitarse el encalado para la producción de alfalfa y otros cultivos sensibles. Bueno, ya es una situación en la cual generalmente lo que interesa es subir el pH, como dijimos, ya que el objetivo de eliminar el aluminio intercambiable no tiene demasiado sentido, porque estos suelos tienen muy pequeñas proporciones de aluminio intercambiable. ¿Cuáles son los resultados experimentales en suelos del Uruguay? Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer caso tenemos el encalado en suelos de Tacuarembó en la gráfica superior y de gráfica o cuadro superior, y del sur de Uruguay en el cuadro inferior, efecto sobre el pH, aluminio y calcio intercambiable, efecto del encalado. Entonces son dos casos en los cuales se realizaron luego de 2 años de aplicada la caliza, la cual fue la caliza al suelo, ¿verdad? La cual fue incorporada con una herramienta liviana, aproximadamente 15 centímetros. Y en este caso el encalado se realizó para instalar pasturas con tréboles. Lo que vemos en el primer suelo es que en el muestreo inicial, donde aún no se había agregado la caliza, que tenemos como caliza igual 0, vemos que tenemos pHs
en la franja de 0 a 15 centímetros 4,8 y en la de 15 a 25 centímetros 4,7, bastante ácidos, ¿verdad? Entre 0 a 15 centímetros tenemos 0,27 equivalente cada 100 gramos de aluminio y una muy pequeña proporción de calcio, 1,3 solamente equivalente cada 100 gramos. Luego de agregar 2.500 kilogramos por hectárea de caliza y esperar 2 años, tenemos que el pH de 0 a 10 era 5,3, entre 10 y 15 5,1, y también en el horizonte subsuperficial había aumentado porque inicialmente era 4,7 y la medición luego del agregado de caliza era 4,9. El aluminio intercambiable en la capa de 0 a 10 centímetros había desaparecido y el calcio había aumentado en la capa de 0 a 10 y en la de 10 a 15, incluso con respecto al medido inicialmente. En el cuadro inferior, que eran suelos del sur del país, en el departamento de Canelones, en este caso también tenemos niveles de pH de 5,1 y 5,2 cuando no se agregó caliza, y luego del agregado de caliza y luego de 2 años pasaban a 5,3 y 5,4. El aluminio intercambiable, en este caso un poco ejemplifica lo que veníamos comentando, porque era muy pequeña la cantidad de aluminio intercambiable, comparen la del suelo de Tacuarembó con la del suelo del sur, y fue eliminado totalmente al agregar los 2.500 kilogramos por hectárea de caliza. El calcio, que estaba en una cantidad bastante alta, aumentó un poco por efecto del escalado también. En la siguiente gráfica lo que se ven los resultados de un experimento en el cual en un lubisol arenoso franco de Tacuarembó se agregaron diferentes dosis de caliza de 0, 1,5 y 4,5 toneladas por hectárea. Se midió la evolución del pH en agua, en agua, en la gráfica superior, y del aluminio intercambiable en la gráfica inferior durante 44 meses. El pH del suelo mostró aumentos varios meses después de aplicado el material. Ven que aún el pH del suelo previo al agregado andaba entre 4,5 y 5, y luego de agregado el material a los 8 meses, por ejemplo 9 meses, ya teníamos un aumento en el pH en todos los tratamientos, ¿verdad? Aún en el de 1,5, que es una dosis relativamente baja de caliza, pero vemos que el tratamiento de 1,5 toneladas por hectárea difiere bastante del tratamiento con o sea, el testigo sin agregado. Ni que hablar en el caso del agregado de 4,5 toneladas por hectárea, que es una dosis muy alta, sobre todo para estos suelos arenosos de Tacuarembó. Vemos que realmente desde el primer muestreo, que fue 3 meses luego de la aplicación, ya hay un aumento muy apreciable en el pH del suelo, el cual se mantiene luego en el tiempo hasta la última medición, que fue bastante tiempo después, ¿verdad? A los 44 meses. En el caso del aluminio intercambiable, bueno, la situación también es mejorada debido al agregado de caliza, ya que cualquiera de las dos dosis, incluso la de 1,5, disminuyen apreciablemente el contenido de aluminio intercambiable respecto al suelo testigo, ¿verdad? El cual tenía 0,5 equivalentes cada 100 gramos o centimol carga por kilogramo,
y baja hasta casi nada cuando se agrega la dosis de 4,5 toneladas por hectárea. Es interesante que el efecto del encalado sobre el pH y el aluminio intercambiable se mantuvo durante todo el periodo de estudio. O sea, en este caso, no, en los suelos encalados, no, en este tiempo no parece ser importante repetir la práctica. Probablemente en unos años más se hubiera revertido, o sea, el pH hubiera empezado a bajar nuevamente y habría que instalar nuevamente. Esta otra gráfica lo que muestra es cómo en parte el encalado puede llegar a sustituir la fertilización con fósforo. Lo que decíamos que es que cuando se encala se puede liberar fósforo que esté ligado al aluminio. La gráfica muestra el rendimiento de grano de soja como respuesta a la fertilización fosfatada y encalado en un suelo ácido de Tacuarembó de bajo nivel de fósforo disponible. El suelo originalmente tenía un pH de 4,9, un contenido de aluminio intercambiable de 0,79 miliequivalentes cada 100 gramos. Lo que se vio en este caso fue que cuando se agregaban tanto cuando se agregaban 1500 kilogramos por hectárea de material calcáreo como cuando se agregaban 3000, el rendimiento aumentaba respecto a cuando no se agregaba nada. Pero en la medida que aumentaba la dosis de fósforo, aún ese tratamiento en el cual no se agregaba caliza llegaba a los mismos rendimientos que los del suelo, los de los suelos encalados, lo cual está implicando que el efecto principal respecto a la caliza se trataba de liberación de fósforo y por lo tanto los rendimientos de los suelos encalados eran mayores cuando no se agregaba fósforo. En cambio se emparejaban con el testigo a dosis altas de fósforo. Se puede deducir que el encalado produjo liberación de fósforo retenido. El máximo rendimiento fue similar para los tres niveles de caliza, aunque las combinaciones cal-fósforo para llegar al máximo son diferentes. O sea, en el caso del testigo lo que requiere es, bueno, tenía 0 de cal y llega al máximo con 120 kilogramos de fósforo. El tratamiento de 1500 kilos de caliza llega al máximo rendimiento con 80 kilogramos de fósforo por hectárea y los 1500 kilogramos de caliza por hectárea. Y el de 3000 kilogramos de caliza por hectárea llega al máximo con 40 kilogramos de fósforo por hectárea como fertilizante. Otra cosa que debemos de hacer para determinar la necesidad de encalar o no frente a determinada situación productiva es la evaluación económica. Con el encalado ocurre, a diferencia de otros insumos, que el costo de la práctica no depende solamente del costo del insumo en sí, o sea, no es solamente, no debemos considerar solamente el costo de la caliza. Por un lado, el transporte desde el lugar de compra hasta la chacra es bastante caro. Debido a las grandes cantidades aplicadas, constituye una parte muy importante del costo. O sea, como ustedes han visto, se aplican varias toneladas y eso hace que el transporte salga realmente caro. Por otro lado, hay que considerar el costo de aplicación. Tanto la distribución como la incorporación requieren combustible y tiempo. Bueno, si se imaginan que generalmente las dosis de fertilizantes nos llegan a más de 200, 300 kilos, cuando estamos aplicando 10 veces más que eso, va a llevar bastante tiempo y combustible el lograr distribuirlo en el campo.
Por otro lado, debe considerarse que la amortización de costos será en varios años. Bueno, tiene mayores costos que una práctica común de fertilización, pero esa inversión que se hace se va a amortizar en varios años. O sea, quienes van a pagar, digamos, la inversión van a ser varios cultivos, no uno solo, como ocurre generalmente cuando estamos tratando de fertilizar un cultivo en particular. Y por otro lado, los materiales de encalado son de producción nacional, lo cual puede redundar en ahorro de divisas al sustituir además fertilizantes fosfatados importados.